Sintonía S, la historia de Terra. Terra fue un mundo en el que la sociedad avanzó hace años. Tras esto, ellos desarrollaron lo que hoy en día es conocido como la Guía del Maestro. Cuando hace años Terra fue invadida por la Doctrina Oscura, el fundador y los antiguos fundadores de la Sociedad de Cristal tuvieron una guerra cósmica e interestelar entre los mundos. Quise decir interestelar. Pero a pesar de todo, ellos intentaron proteger a nuestro mundo de lo que hoy sería la realidad más oscura de nuestra esencia. La doctrina oscura creía en que los dioses de la oscuridad provenían de otros mundos, más allá del universo propio. Entre estos, la gran constelación más grande de ellos fue la de Azeroth, vinculada con el dragón de la oscuridad que provenía de los mundos de destrucción. Uno de estos mundos fue vinculado hacia la antigua doctrina de que la luz fue emitida hace años. Tras muchos años de investigación, los arqueólogos de Ongorial dicen que la constelación más grande, y esotéricamente hablando, claro, es la del dragón oscuro, que en Ongorial, en uno de los libros llamado La constelación más, el libro de las constelaciones, se dice que esta constelación fue el que inspiró a los doctrinarios de la oscuridad a crear un egregor, que también podría ser una entidad espiritual o suprema en la realidad de los ciertos puntos filosóficos entre los estudios del Dios. Sin, em- Sin embargo, se creyó que anteriormente esta filosofía provenía de otros mundos. En teoría, nuestro mundo actual no tiene estas filosofías, pero hace años los pueblos estaban vinculados con la guerra de las doctrinas para poder permanecer o para poder destruir y acabar con la oscuridad. Permaneció durante hace años una biblioteca que hoy en día se conoce como la gran biblioteca maestra de los antiguos doctrinarios. La filosofía dice que tras millones de años después, este, la unidad del supremo líder y el fundador tuvieron un gran balance entre los cielos. Los pueblos del cielo y la tierra estuvieron unidos hace años para poder proteger a este mundo. La historia de Terra, tal como lo habíamos explicado en el principio, es una sociedad en la que la cultura no puede ser basada en la oscuridad sino en la luz. 3 millones de años después, la sociedad de Terra tuvo una vinculación enorme. ¿Y por qué se vinculó enorme? Porque hace años la revolución de la oscuridad tuvo algo implicado, algo en que nuestra era no puede ser vinculada metafísicamente. Ellos, ellos de la sociedad de Terra creían que la luz era un emblema interno para cualquier filósofo espiritual. La luz es un emblema interno durante esa era porque simbolizaba lo que el dios de la luz llamaba la providencia de las estrellas o la proveniencia de la bondad. El dragón más poderoso tras el dragón blanco es el dragón dorado, que en representación de todo eso es la técnica más suprema que el fundador usó en los años de la era dorada. El libro dorado dice que el dragón dorado es la técnica o es el dragón más emblemático que inspiró a los grandes caballeros de Tel Halaf a guiar un camino de luminosidad propia. Pero tras esto se llegó a ver que la luz era un emblema de luz interna. La luz era un emblema de creación maestra, purificación e incluso nueva tecnología entre los mundos. Para aquellos que no sepan por qué el dragón dorado era tan importante, fue porque él, junto al dragón blanco, se fusionaron para salvar al mundo de el espacio-tiempo, de la destrucción oscura de la doctrina. Pero la doctrina oscura tuvo un mantenimiento más oscuro, un mantenimiento en el que Archimon, uno de los grandes líderes, no pudo ver. Tras eso, el fundador había dicho en su libro que el dragón dorado lo inspiró a ver esas realidades en aquellos puntos de la ciencia y lo espiritual, esotéricamente, entre la ciencia espiritual, esoterismo y religión, en el que hoy en día se vincula a los grandes líderes portavoces como Balimdor,
Balafontes o Balfonias, quien también eran portavoces del Dragón Dorado. Estos portavoces, esotéricamente hablando claro, estuvieron vinculados con la guerra de hace años. Guerras que en el que, guerras en el que el hombre de Terra junto al hombre del celeste mundo pudieron vincular en la guerra. El hombre de Terra, también vinculado como el terráqueo, era uno de los era uno de los emblemas más importantes de la era. Hoy en día, el hombre de Terra representa la gran guerra del Necro, la gran unión entre la potencia de la lumipotencia contra las potencias oscuras de la doctrina conocidos como la necropotencia, conocidos como la necropotencia o la guerra de los muertos. La guerra de los muertos es lo que hoy en día se conoce en la doctrina de la orden como como la última guerra final, la guerra del número 7, emblemáticamente. La necropotencia más poderosa de la doctrina era la doctrina de la oscuridad emblemática. El dragón oscuro representa la necropotencia, mientras que el dragón dorado y blanco representan la lumipotencia entre la luz y la oscuridad. Estas dos uniones entre la historia de Terra fueron grandes, porque en verdad fueron tan grandes y emblemáticas que ayudaron a millones de seres espirituales, no solo espirituales, a unir la guerra. Muy pronto, se ha dicho que muy pronto, en un nivel, cuando las 7 brechas del cosmos se abren, o las 7 brechas cuánticas se abren, se efectúa la necropotencia, o la poten o se puede estimar potencia, la necropotencia, o comience la guerra de los muertos en la tierra. La necropotencia pronto podría llegar, y lo que es más importante, la potencia de la oscuridad está vinculada con la necropotencia y el necromaestro, o la necronación, en algunos términos espirituales. La necronación nació la- de hace años en la historia de Terra, pero la necronación era vinculada generalmente como la necrodoctrina de los mundos muertos. La necronación junto a la necropotencia y el necromaestro eran los más emblemas filosóficos de los maestros oscuros junto a su gran líder. Pero también está la luminipotencia entre la luz, el balance cósmico, el balance maestro y el balance unificador. Así la necropotencia entre el mundo de los muertos y la lumipotencia entre el mundo de la luz fueron uniéndose, pero no fueron como si fueran hermanas espirituales, sino emblemáticamente fue esotéricamente un estudio balanceado por el profesor Ishiri Miyuri, que tras hace años vinculó la necropotencia de los acerosos poderes de Azeroth en el mundo de Pandaria. El mundo de Pandaria no fue unido con Azeroth, perdón, los acerosos mundos estuvieron a punto de caer. Azeroth y Pandaria fueron enemigas durante hace años, debido a que ellos provenían de varios mundos. Pero, ¿por qué necropotencia y lumipotencia se enfrentarían? Para dar un balance de ejemplo. La historia de Terra está vinculada con la lumipotencia entre su balance cósmico para poder hacer que la necropotencia no llegara a las manos de los otros mundos, o para poder destruir la necropotencia y acabar de una vez por todas en la oscuridad. En Sintonía S se ha explicado esto, o estamos explicando el término de la necropotencia entre el mundo. Así que eso es lo que en realidad representa esto. Gracias, muy buenas noches y que tengan muy buenas noches.